gusto poder estar con ustedes esta noche para compartir de la palabra y deseo que durante estas semanas de confinamiento el Señor les ha ayudado y nos anima a ver el deseo, el interés que tiene cada uno en poder escuchar la enseñanza de la palabra, ya sea usted creyente en Cristo o si aún no ha creído en el Señor, también nos es de ánimo saber que usted tiene este deseo de escuchar de la palabra de Dios. Quisiera leer en el Salmo 69. Si me pueden acompañar, voy a dar lectura al Salmo 69. Vamos a leer la mayor parte de este salmo. Yo creo mejor leemos el salmo completo. Salmo 69, vamos a leer los 36 versículos con la ayuda del Señor. Dice: al músico principal sobre lirios, salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Porque yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto.
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. La primera cosa que quiero notar con ustedes es el título de este salmo. El título del salmo leímos ahí: al músico principal sobre lirios, salmo de David. Ahora, antes de considerar las primeras dos frases, quiero que primero notemos el escritor de este salmo. Claramente es identificado como David. Y si usted no conoce de las escrituras, David, él fue un rey que gobernó Israel, la nación de Dios. Y el escritor Pablo a los romanos, él también nos confirma en el capítulo 11 que David es el que escribe este salmo. Ahora, David en este salmo nos va a presentar los sufrimientos que él padeció en su vida, porque habían personas que lo perseguían, él tenía personas que lo acusaban, y él describe su sentir en este Salmo 69. Pero el cumplimiento final de este salmo no es en David solamente, sino más bien plenamente lo vemos cumplido en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y esto es algo que yo quisiera animar a mis hermanos, a mis hermanas, que podamos, cuando leemos las Escrituras, siempre poder trazar al Señor Jesucristo, siempre buscarlo a Él, sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, donde hemos leído esta noche, que siempre podamos poder aprender algo acerca del Señor Jesucristo. Esto nos va a ayudar en la vida cristiana a poder estar más cerca a Él, y esto por consecuencia nos alejará del pecado. Y también quiero animar a los amigos, a los oyentes que nos acompañan esta noche, que si usted aún no es poseedor de la vida eterna, que la recibimos únicamente mediante el Señor Jesús, que usted pueda entender que no se le ha invitado esta noche a escuchar dogmas, tradiciones religiosas o ideas de algún hombre o de alguna mujer, sino que queremos utilizar este tiempo para hablar más bien de una persona, y ese es el Señor Jesucristo. No ve, si usted va un día a estar en el cielo, va a ser únicamente y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sea cual sea su religión, sea cual sea su idea o la mía también, realmente lo ponemos a un lado, y lo que interesa y lo que importa aquí es lo que hagamos con el Señor Jesucristo. Y ojalá que con la ayuda del Espíritu Santo yo pueda explicarle algo que es imposible explicar en toda su cabalidad, que es los sufrimientos del Señor Jesús, pero que yo pueda poder decirle, describirle lo que el Señor Jesús, y que esto le anime a este día, esta noche, poder recibir la salvación que únicamente se encuentra en el Señor Jesucristo, quien murió y quien resucitó para poder salvarnos de nuestros pecados. Ahora, otra cosa que me llama la atención cuando pensamos en el hecho de que es un salmo de David, es que David, él no conoció al Señor Jesucristo. De hecho, él vivió unos 1000 años antes de que el Señor Jesús naciera de María en Belén de Judea.
Imagínense, 10 siglos. David existió 10 siglos, 1000 años antes de que el Señor naciera. Y aún así, con lujo de detalle, él pudo describir cómo sería la vida, la muerte del Señor Jesucristo. Por eso es que yo con mucho ánimo les puedo hablar acerca de las Escrituras y acerca del Señor, y no es algo de lo cual nos avergonzamos, porque no hay nada como la Biblia, no hay nada como la autoridad que las Escrituras tienen. A mí me daría pena presentarle esta noche las enseñanzas de un hombre que se puede equivocar, así como yo lo puedo hacer, así como usted lo podría hacer. Pero estamos leyéndole de la Biblia, de un libro que con siglos de anticipación Dios anunció lo que iba a suceder, no solamente con su hijo, sino con muchas otras situaciones y otras personas, y todo eso se cumplió a la letra. Entonces usted puede confiar que lo que le estamos presentando en esta noche es la palabra de Dios. Y también para nosotros que ya hemos creído en el Señor, pensar que David con tanto detalle puede describir lo que el Señor sufrió en esa cruz nos debe de animar. El poder recordar que todas las promesas que el Señor nos hace se van a cumplir, porque no hay ninguna profecía que ya se debió haber cumplido y no se cumplió. Todas las que ya se debieron haber cumplido se han cumplido. Y la exactitud y la precisión y el poder que Dios ha mostrado en poder orquestar las circunstancias, aún a veces teniendo que mover, influenciar a reyes y a los más poderosos, y cuando todo parecía imposible que la palabra de Dios se cumpliera, la palabra de Dios siempre se cumple. Y quizás estas han sido semanas difíciles para muchos de nosotros. Problemas de salud, problemas económicos y pruebas de toda índole que sufrimos y padecemos como creyentes aún fuera de esta pandemia mundial. Pero nos puede animar el hecho de que la palabra de Dios siempre se cumple y por lo tanto las promesas que el Señor nos hace se cumplirán, pase lo que pase, por más que pareciese imposible. Entonces, David es el que escribe el Salmo. Hemos notado que lo escribió unos 1000 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Quiero que note también conmigo, dice ahí al músico principal, es un canto, los salmos son cantos que entonaban los judíos, y el Salmo 69 está como dirigido al que estaba a cargo del canto en el templo. Pero quiero detenerme por unos momentos en la segunda frase en el título. Dice sobre lirios, y muchas veces en los salmos se marca la tonada con el cual se iba a cantar el salmo, o también se marca, se identifica el instrumento que iba a utilizarse para poder cantarlo. Y entonces, cuando pensamos en este título sobre lirios, podemos pensar por unos momentos en cómo eso se asemeja al Señor Jesucristo del cual nos habla este precioso salmo. Hay muchas cosas acerca de esta flor tan delicada, tan hermosa, que se pueden asemejar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, el color de lirio, muchas veces siendo un color de un tono blanco, nos hace pensar en la pureza del Señor Jesucristo. También este lirio en algunas culturas representa humildad. Pudiéramos también ahí asociarlo con la humildad del Señor de gloria. Él dice en Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En algunas culturas en el mundo, los lirios son comúnmente utilizados en los entierros, en los velorios, y pensamos en también la relación que tiene con la muerte del Señor Jesús. Podemos leer que la raíz del lirio es muy fructificante. Sus raíces producen estos bulbos que se convierten en estas hermosas flores y nos hace pensar en la vida fructífera del Señor Jesucristo. Y aún después de su muerte y su resurrección, tratamos de calcular cómo
personas en todas partes del mundo han podido aceptar la salvación por causa de la obra del Señor Jesucristo sobre la cruz. También el aroma de esta flor de lirio nos hace pensar en la fragancia de la vida del Señor Jesucristo, lo hermoso que es esta flor. ¿Quién no ha contemplado un lirio y se ha admirado de la hermosura de una flor como esa? Y pensamos en la vida también del Señor Jesucristo y la hermosura que encontramos ahí. Pero también el lirio muchas veces crece entre espinos. Y a pesar de su ambiente, es una flor que puede destellar esa belleza. Y pensamos en la resiliencia entonces de esta flor y cómo el Señor Jesucristo, Él también fue como un lirio que creció entre espinos. Dice Isaías que Él fue como esa planta tierna, como ese renuevo que creció de una tierra seca. Y nos hace pensar en cómo a pesar de todo el rechazo, de todo el menosprecio, de toda la religiosidad y de todo el pecado que abundaba en sus tiempos, aún así el Señor Jesucristo pudo vivir una vida de tremendo agrado para su Dios. Pero también el lirio muchas veces lo encontramos en lugares donde hay una abundancia de lodo. Y a pesar de toda esa tierra y agua sucia, el lirio permanece con ese color que le caracteriza. Y eso nos puede también hacer pensar en la hermosura del Señor Jesucristo. Hay 4 salmos, hay 150 salmos, y de los 150 hay 4 que tienen este título, esta palabra sobre lirios en su título. Y quizás usted después lo puede hacer con más detalle, pero lo pienso de esta manera. El Salmo 45 tiene sobre lirios en el título. Y ahí podemos ver a Cristo como un lirio admirado. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 45? El salmista habla de cómo eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Es el lirio admirado en el Salmo 45. En el Salmo 60 quizás allí podemos ver a Cristo como el lirio adornado. En el Salmo 69, donde estamos leyendo, vamos a ver a Cristo como un lirio azotado. Vamos a ver que hay aguas que caen sobre él. Y vamos a notar entonces como si fuera un lirio, que la lluvia cae y golpea sobre él. Y pensamos en el Señor, y lo vamos a hacer pensándolo sobre la cruz, soportando la ira y el castigo de Dios por nuestros pecados. Y en el Salmo 80 también encontramos ese título sobre lirios. Y ahí quizás podemos ver a Cristo como el lirio restaurador. Como el Señor tan pacientemente es presentado en el Salmo 80 como el pastor, como aquel que quiere restaurar al pueblo de Israel que había caído en el pecado, en la indiferencia. Y quizás hay alguien que nos está acompañando y quizás su vida no es lo que usted quisiera que fuese. Quizás usted servía con más ardor y con más devoción en otro tiempo. Nos pasa a todos. Dios nos ayude a poder regresar a nuestro primer amor y poder pensar en los sufrimientos del Señor Jesucristo y cómo Él quiere que nosotros, si lo necesitamos, podamos ser restaurados a Él. Ahora, la segunda cosa que quiero que noten conmigo acerca de este salmo, ya entrando en el salmo en sí, ya dejando el título atrás, me llama la atención cómo el Señor Jesucristo, como si fuera Él, está colgado sobre la cruz y Él está pensando en todo lo que Él está sufriendo, en todo lo que Él está padeciendo. Y inicialmente me llama la atención cómo el Señor Jesucristo describe cómo le afecta en 2 aspectos. La cruz y todo lo que eso conllevó le afectó internamente y le afectó también externamente. Le afectó en lo físico, pero también le afectó en lo emocional. Y los salmos son tan preciosos porque como si fuera, nos llevan hasta lo más adentro del corazón del Señor mientras Él está sufriendo. Los evangelios nos presentan
los datos acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Las epístolas nos presentan la doctrina detrás de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero los salmos es algo tan íntimo que estamos palpando en esta noche, y como si fuera, se nos lleva hasta lo más profundo del corazón y del alma del Hijo de Dios mientras Él está sufriendo sobre aquella cruz por nuestros pecados. Vamos a empezar por cómo le afectó exteriormente. Fíjese en el versículo 2, cómo Él habla de su pie. No puedo hacer pie. En el versículo 3 y versículo 21 habla de su boca. Cansado estoy de llamar. Versículo 21 también, Él habla de la bebida que le dieron. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Su pie, su boca. Habla de su garganta. En el versículo 3, mi garganta se ha enronquecido. Increíble. Por un lado, los efectos de la deshidratación. El Señor Jesucristo está en una sed desesperante. Su garganta se ha enronquecido no solamente por esa sed, pero también por el hecho de que Él clama a su Dios y no hay respuesta. En el Salmo 22, otro salmo que nos presenta muy gráficamente los dolores de Cristo, Cristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El Señor habla de su garganta, el Señor habla de sus ojos en el versículo 3. Él dice: han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Algo que usted y yo no tenemos que experimentar en la vida cristiana, ¿verdad? Porque a pesar de que hay pruebas, sabemos que tarde que temprano Dios nos va a contestar y nos va a socorrer en nuestra situación. Pero los ojos de Cristo se desfallecieron esperando que Él le contestara. En el versículo 10 también habla de sus ojos. Lloré afligiendo. Habla del llanto, de las lágrimas del Señor en la cruz. Habla de su cabeza en el versículo 4. Habla de: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Habla de su rostro en el versículo 7. Confusión o vergüenza ha cubierto mi rostro. Y pensamos entonces, hermanos, cómo la muerte por crucifixión afectó a Cristo en lo exterior, en lo físico. Pero también, ahora sí, vamos a ir más allá. Y ahora queremos analizar lo que nadie más podía ver: el interior del Hijo de Dios. Él habla de cómo la muerte en la cruz afectó su alma. Él dice en el versículo 1, las aguas han entrado hasta el alma. Quizás muchas veces pensamos en lo que el hombre le hizo a Cristo: la corona de espinas, cómo le golpearon con cañas, los golpes que él recibió en su rostro, los clavos que fueron traspasados en sus manos, en sus pies, y todo eso sin ninguna duda le causó una agonía terrible al Señor. No me malentienda, pero sabe, lo que más le hizo sufrir al Señor fue el castigo que Dios impuso sobre él por causa de nuestros pecados. Yo no podría ni empezar a tratar de representarle, describirle ese horroroso sufrimiento que Cristo sintió, los sufrimientos por nuestros pecados tan intensamente que Él los describe como aguas que caen no sobre su cuerpo, no, Él dice: estas aguas han entrado hasta el alma, lo más íntimo del ser humano, del Señor Jesucristo, y Él siente estas aguas de juicio torrenciales abrumar su parte interna, su alma, y todo esto obviamente a beneficio nuestro. También menciona su alma en el versículo 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. No solamente en lo interior menciona su alma, pero también menciona su corazón en el versículo 20.
Estas palabras que nos deben de conmover a cada uno de nosotros. Cristo está sufriendo y Él ve todo lo que le están haciendo y Él dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Quizás le estoy hablando a alguien en esta noche y su corazón está quebrantado. Quiero animarle, hermano, hermana, que el Señor Jesucristo le entiende perfectamente. El Salmo 22 nos habla también del corazón de Cristo. Él dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora aquí en el Salmo 69, Él habla de su corazón quebrantado. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Yo no sé si usted estará pasando por situaciones tan difíciles que usted siente que el corazón lo tiene partido, lo tiene roto, lo tiene fisurado por una situación tan compleja por la que usted ha venido pasando. Quiero animarle que hay alguien en el cielo que le entiende perfectamente. Quizás yo no pueda entender su dolor. Quizás los hermanos a su alrededor tampoco le puedan entender en su dolor. Pero el Señor Jesucristo dice, Isaías 53, Él es el varón de dolores, el experimentado en quebranto. ¿Sabe qué significa esa frase? Él es el experto en el quebranto. Todo lo que Él sufrió y experimentó aquí en esta tierra, las lágrimas, las afrentas, los menosprecios, las burlas, las humillaciones, las hambres, la carencia de bienes, todo lo que Él sintió, lo hace nuestro amigo cercano, nuestro sumo sacerdote que nos entiende nuestra aflicción. Él es el que murió con un corazón quebrantado y Él es el que puede ayudarle a sanar en ese corazón quebrantado. Pero sabe, Cristo habla mucho de sus emociones y esto nos hace pensar todavía en su corazón. No estamos hablando de su corazón físico, estamos pensando en las emociones del Señor Jesús. El Salmo 69 está lleno de las emociones de Cristo. Versículo 3, Él habla de desfallecimiento. Versículo 4 habla de ser aborrecido. Versículo 7 habla de afrenta, habla de vergüenza. Versículo 8 habla del hecho de que él era como un extraño, un desconocido para su familia. Versículo 9 habla del celo vivo que él tenía para el templo de su padre. En el versículo 9 habla de denuestos o de reproches y de vituperios. En el versículo 10 habla de llorar, habla de aflicción. En el versículo 11 habla de ser el proverbio y el canto de personas que se burlaban de él. Versículo 17 habla del hecho de que él estaba angustiado. Versículo 19 habla de afrenta, de confusión, de oprobio. Versículo 20, el escarnio. Él habla de estar acongojado y cómo no encontró nadie que se compadeciese de él. Qué bendición, hermanos, que usted y yo no estamos solos en este mundo. Que no podemos con una conciencia tranquila decir es que no hay absolutamente nadie que me entienda en esta situación por la que estoy navegando en esta tierra. No, hermanos. El Señor en el cielo le entiende perfectamente. Él es el que lloró. Él es el que sintió tristeza y sintió todas estas distintas emociones muy intensas, muy profundas, que usted y yo también podemos llegar a sufrir en nuestra vida. Muy bien. Otra cosa que quiero que notemos del Salmo, hermanos y hermanas, son las profecías que encontramos en este Salmo. ¿No ve? Me hace pensar cuando considero la profecía acerca de el Señor Jesucristo en el Salmo 69 o en el Salmo 22 o en Isaías capítulo 53 y cómo
Dios con tanta anticipación da tantos detalles de la vida, de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo. Me hace pensar en una persona que yo conozco y él es una persona muy amable, muy respetuosa, pero agnóstica. El agnóstico, el ateo, él dice que Dios no existe. El agnóstico, él dice, no sé si existe. Y él una noche en nuestra casa, él pasó a saludarnos y comenzamos a conversar, y una persona preparada, con estudios, con un buen empleo. Y él comenzó a hablar acerca de las cosas de Dios. Y él muy respetuosamente me dijo, David, es que yo no estoy seguro. Yo no sé si realmente Dios existe. Y yo le dije, ¿cómo me explicas el hecho de que David escribió un salmo 1000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo? En el caso del Salmo 22, que no estamos estudiando esta noche, el Salmo 22, Cristo dice, horadaron mis manos y mis pies. O sea que David no solamente profetizó algo que se iba a llevar a cabo 1000 años antes de sus días, pero la crucifixión ni existía en su tiempo. ¿Cómo le hizo David para profetizar que Cristo iba a morir una muerte que él completamente desconocía en sus tiempos? Y este amigo mío, lo único que pudo hacer es guardar silencio. La autoridad que tiene la Biblia en cuanto a la profecía. Y vamos a encontrar que hay por lo menos 8 profecías aquí en este Salmo 69 que se cumplen en el Nuevo Testamento directamente. Digo directamente porque todo el Salmo se cumple en el Nuevo Testamento, pero yo nomás quiero recalcarle y señalarle 8 profecías concisas, directas, que la Escritura misma nos dice en algunos de esos casos que es en cumplimiento a las palabras del Señor Jesucristo. Primero, fíjese en el versículo 4, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿Sí? Y vamos a encontrar que esas palabras se cumplen porque el apóstol Juan nos dice, cuando él registra las palabras del Señor Jesucristo en Juan 15:25, dice, por esto es, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Se está refiriendo al Salmo 69. Y dice, citando el Salmo 69, versículo 4, sin causa me aborrecieron. Increíble que las palabras, palabra por palabra, que encontramos en el Salmo 69, Jesucristo las pronunció 1000 años después. En segundo lugar, fíjese el versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y eso se cumplió. La Biblia enseña, y no queremos ofender a nadie, pero la Biblia enseña que María, después de haber dado a luz al Señor Jesucristo, ella dio a luz a por lo menos 4 varones y por lo menos 2 mujeres. Eso no le quita nada a María. María fue una mujer muy especial que cumplió con un propósito muy peculiar que Dios le dio. Nosotros admiramos mucho a María, pero no la adoramos más allá de lo que la Biblia nos dice. Pero en ese entorno familiar, Cristo piensa desde la cruz en su familia y él dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y en Juan capítulo 7 y versículo 5 nos dice la escritura que sus hermanos no creyeron en él. ¿Sabe qué tipo de creyentes yo admiro profundamente? Hay una clase de cristianos que tienen todo mi respeto. Son hermanos que no tienen una familia cristiana. Hermanos que no tienen padres que son creyentes. Que no tienen tíos, primos
en algunos casos hijos. Toda mi admiración para usted, hermano. Y yo quiero que cuando usted sienta rechazo por parte de su núcleo familiar, lo más íntimo que hay en la vida de una persona, que es la familia, cuando usted sienta rechazo por causa del evangelio en su familia, usted recuerde que el Señor Jesucristo, él bien supo lo que era sufrir eso en el día a día. Él dice que era extraño para sus hermanos. Él era desconocido para los hijos de su madre. Pero también quiero que note el versículo 9, hay otra profecía del Señor. Dice, leímos ahí en el 9, porque me consumió el celo de tu casa. Esa profecía se cumple en Juan capítulo 2 y encontramos como en Juan capítulo 2, el Señor Jesucristo, cuando Él purifica el templo, ¿se acuerda cuando Él vio a esa gente que extorsionaba y se aprovechaba de la gente vendiendo cosas a un precio muy alto y cambiando dinero con, con un valor sumamente alto? El Señor Jesucristo saca a esas personas y Él cita el Salmo 69, cómo es que el celo de la casa de Dios lo consumía. Eso también nos puede ser de ejemplo a nosotros en cuanto a las reuniones de la iglesia. Yo sé que no podemos reunirnos ahorita, pero sí hay algo muy especial acerca de la iglesia, de la asamblea, por la presencia del Señor que está allí. Fíjese también ahí mismo en el versículo 9, la segunda parte, los denuestos que te vituperaban cayeron sobre mí. Denuestos, como dije, significa reproches. Vituperaban, tiene que ver con insultos, con burlas. Esa profecía la cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15. Él dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él está citando el Salmo 69. Fíjese también en el versículo 20, Cristo sobre la cruz, él dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me hace pensar en las palabras de Marcos, cuando el Señor había estado en el huerto del Getsemaní y llegan los soldados para arrestarlo. ¿Qué hicieron los discípulos? Nos dice Marcos que dejándole, huyeron. Y pensamos aquí en cómo no hubo nadie que se compadeciera del Señor, no hubo nadie que le consolara. También en eso, hermanos, hay situaciones en la vida que uno se siente solo. Uno a veces siente la traición de amistades que uno pensaba que iba a poder contar con su apoyo. Y cuando llega la hora, no están. El Señor sufrió eso. Él tuvo que ir a la cruz absolutamente solo. En el versículo 21 también hay otra profecía acerca del Señor. Dice él, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y si usted lee los evangelios, por ejemplo, Mateo 27 o Juan capítulo 19, usted va a leer que esta profecía se cumple. Y si unimos los registros de los evangelios, creo que podemos decir que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, le dieron a beber de esa bebida. ¿No ve? El Señor Jesucristo solamente estuvo sobre la cruz 6 horas, pero normalmente la crucifixión se alargaba tanto que a veces las personas estaban sobre esa cruz días. Y entonces los soldados tenían esa bebida allí para refrescarse, para hidratarse, mientras ellos guardaban vigilia debajo de estos reos que ellos estaban crucificando. Y también esta bebida, siendo vino con vinagre, tenía un efecto en el que la persona se lo ofrecían y quería beberlo porque tenía sed, estaba sufriendo y le aliviaba un poco su dolor. Pero cuando ese efecto se perdía, los dolores intensos regresaban. Y me hace pensar en el amor que Cristo nos tuvo, que cuando inicialmente se le ofreció esa bebida, él bien pudo haber bebido algo que hubiese sido un aliciente para él,
¿Y sabe qué hizo? No lo quiso beber. Él no quiso ninguna ayuda. Él quiso sufrir solo la consecuencia de nuestro pecado. Yo quiero animarle que si usted no ha creído en Cristo, usted considere este amor, el amor tan profundo de Jesucristo, que Él no haya recibido ninguna ayuda de ningún tipo. Él quería sufrir por cada uno de nuestros pecados. También encontramos otra profecía en los versículos 22 y 23. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo describe o cita más bien estas palabras del Salmo 69 para poder describir la ceguera espiritual del pueblo de Israel, ese pueblo al que Cristo había venido a salvar. Estaba cegado por incredulidad. No quisieron aceptar que Él era el verdadero Cristo, que Él era el verdadero Mesías. Y sabe usted también, en cierta manera es como el pueblo de Israel. Pablo dice en Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo quiere que usted se pierda. El diablo no quiere que usted acepte o conozca la verdad. Dios quiera que esa venda pueda ser removida de sus ojos y usted pueda mirar al Gólgota por fe y aceptar al Señor Jesucristo, quien murió por usted. Pero el Salmo 69, versículo 25, es la octava profecía que le decía podemos encontrar, se cumple en el Nuevo Testamento acerca del Señor. Dice el 25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y si nosotros leemos en Hechos capítulo 1, allí los apóstoles utilizan esta profecía del Salmo 69 al hablar de Judas Iscariote. ¿Se acuerda de Judas? Judas traicionó al Señor por 30 monedas de plata y cuando quiso arrepentirse del daño, del mal que había hecho, era muy tarde y él fue y se colgó en un árbol y murió. Muy bien, entonces hemos visto algo acerca del título, hemos visto algo acerca de cómo la cruz afectó internamente y externamente al Señor. Hemos visto las profecías del Salmo. Quiero solamente mencionar unas 3 cositas más antes de concluir. El Salmo 69 también nos muestra muy claramente el rechazo que Cristo sufrió a mano de distintas clases de personas. Por ejemplo, en el versículo 4, Él describe el rechazo que sufrió de sus enemigos. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. En el versículo 9, Él describe el rechazo que sufrió de sus hermanos, de su familia. Leímos ya, dije el 9, pero es el 8. En el 8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. En el versículo 12, Él describe el rechazo ya no de sus enemigos ni de su familia, Él describe el rechazo de los gobernantes y de los borrachos. Porque Él dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Los que se sentaban a la puerta, las ciudades estaban amuralladas para protegerse de los enemigos y a la puerta se ponían los jueces, los gobernantes. Y Cristo dice, aún ellos hablaban contra mí. Y se va de los más importantes hasta los más despreciados quizás en una sociedad. Los alcohólicos, los borrachos, Él dice, me zaherían en sus canciones los bebedores. Imagínense, Cristo rechazado por los gobernantes, rechazado por los borrachos, pero también el rechazo de sus discípulos. Versículo 20, Él dice, esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Entonces, encontramos el rechazo del Señor Jesucristo. Solo quisiera terminar con esto. Hay 2 cosas que nos hacen ver las carencias de Cristo sobre la cruz, cosas que Él dijo que no tenía al estar sobre ese madero. En el versículo 2, no puedo hacer pie. Él está sintiendo el juicio de Dios cayendo sobre él y él dice, no puedo hacer pie.
Versículo 20, la carencia de consoladores. Él habla de cómo él esperó quien se compadeciese de él, no hubo. Consoladores, ninguno hallé. Pero para terminar, la poesía en el Salmo 69. Hay distintos libros en la Biblia que son llamados poéticos porque son escritos en ese género literario y son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos libros son considerados poéticos. Están escritos en prosa, en poesía. Normalmente, esas poesías tan hermosas se enfocan en Cristo. En Job, por ejemplo, pudiéramos ver la presencia de Cristo. Un hombre que sufrió tanto y que pudo seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. En Job tenemos la presencia de Cristo. Los Salmos, este libro del que hemos leído, nos presenta las alabanzas a Cristo. Proverbios, también es poesía. Salomón escribió Proverbios. En Proverbios, Cristo es nuestra sabiduría. Él nos ayuda a saber cómo pensar, cómo tomar decisiones que son agradables a Dios. En Job es la presencia de Cristo, en Salmos las alabanzas a Cristo, en Proverbios la sabiduría de Cristo, en Eclesiastés. Usted ha leído Salomón, escribe en Eclesiastés esos capítulos y él habla de cómo él tenía riqueza, él tenía abundancia, él tenía esto, él tenía aquello, y la conclusión a la que él llega al final de su vida es: no hay satisfacción en eso. No hay nada nuevo debajo de los cielos, dice él. Hermano, hermana, usted y yo, por más que busquemos en el mundo satisfacción, nunca vamos a encontrarla. A veces pensamos que eso solo aplica al incrédulo, pero sabe, aplica al incrédulo como también aplica a nosotros. Nosotros a veces sentimos un vacío y queremos llenar nuestra vida con cosas del mundo. No sé si lo canten allá, pero aquí cantamos: acudid a Cristo porque Él da felicidad. El brillo de este mundo es engaño y vanidad. Cristo es amigo fiel, aquel que cree en Él da mejores goces que este mundo da. En Eclesiastés tenemos la satisfacción en Cristo. Eclesiastés nos hace ver que no hay nadie que puede llenar nuestro corazón como el Hijo de Dios. Y en Cantar de los Cantares, ahí encontramos el amor de Cristo. Encontramos a una pareja, Salomón y su amada, que hablan del amor que se tienen, y eso nos hace pensar en el amor de Cristo. Entonces, estos libros poéticos nos presentan tan hermosamente a Cristo. Pero ¿qué de la poesía aquí en el Salmo 69? Leemos en el versículo 11: vine a hacerles por proverbio. Imagínense que el menosprecio hacia Jesucristo fue tan grande que las personas en su tiempo se idearon dichos o proverbios, pero no para exaltarlo como lo hace el libro de Proverbios en la Biblia, no. Estos proverbios eran para degradarlo, para humillarlo. No había nada de Cristo en estos proverbios que decían estas personas del versículo 11. Y en el versículo 12 tenemos los cantos, las canciones, los salmos. Este libro de los salmos que nos habla tan hermosamente de Cristo, pero cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Él sufrió la vergüenza de que los borrachos, los alcohólicos cantaban de Él y les zaherían, se burlaban de Él. Yo cuando voy pasando por una calle y hay hombres bebiendo alcohol, ellos quieren que yo les hable de la Biblia. Yo nunca he sentido lo que es que un grupo de borrachos comiencen a cantar burlas hacia mi persona. Y eso fue lo que experimentó el Señor Jesucristo. Entonces yo les dejo eso, el título, las emociones de Cristo, cómo Él describe el dolor en su cuerpo, las profecías en el Salmo, el rechazo en el Salmo, las carencias de Cristo en el Salmo y las poesías en el Salmo. Dios bendiga su bendita palabra.